por Hoy Tenerife. Juan Carlos Castañeda. 10:40 minutos, abrimos tiempo de ciencia, como toca los martes en la sintonía de Radio Club Tenerife. Hablaremos del cambio climático, de su impacto en los océanos en Canarias, de la monitorización con sensores e inteligencia artificial del ruido marino, del nivel de CO2 y mucho más en un ambicioso proyecto de ambas universidades de las islas. Jorge Méndez, profesor del Departamento de Física de la Universidad de La Laguna, muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? También saludamos a Fernando de la Rosa, profesor de la Universidad de La Laguna e investigador principal del proyecto Cambio. Pues adelante, Jorge. Bienvenido, amigo. Buenos días. Pues buenos días, Juan Carlos. Pues sí, vamos a hablar, hoy hemos titulado al espacio Monitorizando y Vigilando el Océano en Canarias. Tenemos a mi compañero, para mí es un placer tenerle, un buen compañero, Fernando Rosa. Es doctor en física, es profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Laguna. Es experto en el campo de la bioacústica marina. Ya verás qué interesante este campo que vamos a hablar hoy. Lidera uno de los 5 proyectos. Ese proyecto Cambio, en verdad es un proyecto enorme que engloba a las 2 universidades canarias, está impulsado por la Fundación Loro Parque y lo confinancia el Gobierno de Canarias. Y dentro de ese proyecto Cambio, pues hay varios subproyectos. Uno de esos 5 proyectos que componen el macroprograma Cambio lo lidera Fernando Rosa, ¿vale? Entonces vamos a hablar con él, pero antes de darle la palabra yo voy a hacer una introducción para poner un poco en contexto a la gente de qué va este proyecto, este macroproyecto Cambio. Como decía, son varios grupos, de la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas, también hay algunas ONG como La Moscana, Banfuer, y tiene como objetivo estudiar el cambio climático en el mar, la acidificación del océano, es decir, la concentración de CO2, y cómo influyen ambos en la biodiversidad marina de Canarias y en la región de la Macaronesia, ¿no? Pues Fernando lidera uno de estos 5 proyectos, en concreto se llama BUIPAM, que es la monitorización acústica de ambiente sonoro y de detección de la actividad biológica con boyas marinas científicas. Es un mundo, la verdad que es apasionante porque capitanea este proyecto con el grupo de investigación que él lidera, que es el grupo de bioacústica física y de multisensores distribuidos de la Universidad de La Laguna. Y su objeto es ese, estudiar la contaminación acústica submarina, sus efectos. Se utilizan algoritmos de inteligencia artificial para monitorizar el ruido acústico y también para detectar cambios en los sistemas costeros que pueden estar asociados a ese cambio climático. En concreto tienen sus 2 buques insignias, nunca mejor dicho, si me permite la expresión, tienen 2 boyas científicas que están fondeadas, una en la bahía de Gando, en Gran Canaria, y otra en el Hierro. Se llaman Morgan y Ula, como los nombres de las orcas, ya que pues el proyecto está financiado dirigido por la Fundación Loro Parque. Y de hecho, el director de la Fundación Loro Parque, Javier Almunia, hace poco declaró lo siguiente: el cambio climático va a afectar a determinadas especies. La cuestión es tener unos buenos modelos de predicción de qué aumento de temperatura va a haber, qué aumento de acidez y cómo se va a comportar el incremento del ruido submarino. Así que son, objetivos científicos muy importantes. O sea que sin más le doy la bienvenida. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Hola, buenos días. Buenos días. ¿En qué consiste esto de las boyas científicas, el proyecto BUIPAM dentro del Cambio? ¿En qué consiste esa tecnología de la monitorización acústica? Es decir, explícanos un poco qué hacen esas boyas que por lo visto me has dicho fuera de antena que lo desarrollan nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros mismos desarrollamos la tecnología que se usan esas boyas marinas y qué es lo que miden ustedes ahí. Bueno, esencialmente lo que hacemos es poner micrófonos debajo del agua. Muy bien. O sea, es meter nuestros oídos, pero unos oídos que son capaces de medir perfectamente el sonido que se está produciendo debajo del mar. Y el para qué y cómo lo hacemos, pues son 2 cosas relativamente complejas, ¿vale? El para qué es para distinguir exactamente cómo funciona el ambiente sonoro. El ambiente sonoro es algo a lo que nosotros estamos acostumbrados. Cuando nosotros salimos a la calle oímos unas cosas, cuando estamos dentro de una habitación oímos otras. Bueno, pues esto ocurre igual en el mar. Cuando pasamos por delante de una playa suena de una manera y cuando pasamos por delante de otra, debajo del agua, suena de otra manera, ¿no? Uh-huh. Entonces esa forma de sonar indica a la propia fauna, a los animales que están, pues les indica un montón de cosas, ¿no? O sea, son capaces de localizar pues sus fuentes de alimento, dónde están sus congéneres, ¿vale? De hecho utilizan el sonido para comunicarse entre ellos y nosotros lo grabamos.
Qué bueno. Esa es la idea. Es que decía, Juan Carlos, que es apasionante porque uno tiene, como un profano en la materia, ¿no? Uno tiene desde fuera que el ruido marino, pues enseguida piensas en la cabeza de los grandes cetáceos o algo así. Pero eso nada. Los peces también hablan, ¿eh? En alguna forma. Y como decía él, y es una pregunta que te quería hacer, ¿cómo es posible, cómo están relacionados los sonidos marinos que ustedes miden? Incluso me decías hasta de pequeños cangrejos, de bancos de peces. ¿Cómo están relacionados todos esos sonidos con los efectos del cambio climático, no? En realidad, a través de los propios del propio ecosistema, de los propios animales. Los animales utilizan el sonido para comunicarse. Si nosotros introducimos máquinas que metan sonido, tenemos un problema. Si aumentamos la temperatura, cambian los parámetros físicos del sistema. Entonces cambian las formas en que funcionan las cosas. Entonces puede afectar mucho el cambiar un par de grados digamos, los niveles de comunicación, el cómo ocurre, los canales de comunicación en el mar, cambian con la temperatura. Y claro, nosotros lo que pretendemos es tener una especie de histórico de cómo suenan las cosas, pues en situaciones en las que, digamos, estamos bien, y ir viendo qué va pasando según va aumentando la temperatura. Intentar predecir qué va a pasar. Claro, porque me decías antes de fuera de antena que no es lo mismo un ecosistema que a lo mejor era rico en una cierta fauna marina o algo así, que por acidificación, por otras cosas, se ha arrasado con la fauna que hay ahí y ya suena de otra manera, y eso es capaz de detectar con la bioacústica, ¿no? Sí, normalmente el bienestar de una zona tiene que ver con la presencia de determinados animales. Entonces, el que estén esos animales produce un determinado sonido. Hay un ejemplo en bosques terrestres, sí, en el que los pájaros se han ido del bosque simplemente porque el bosque está afectado de una enfermedad y simplemente desaparece el sonido de ese bosque. Entonces, claro, el silencio es una de las peores cosas que ocurren en los desiertos, ¿vale? Claro. Quiero decir, cuando las fanerógamas se los comen los erizos, dejan un blanquizal, ¿no? Y un blanquizal es algo en donde no hay vida, ¿no? Claro. Entonces, claro, cuando tienes las alguitas y tienes toda esa vida de los animalitos allí haciendo ruidos, pues esos ruidos son los que se oyen, claro. Así que hasta los cangrejos pistoleros me llamó la atención eso. Dice, ¿no has oído, Juan Carlos, tú no has metido la cabeza cuando te vas a dar un margullo en un charco, ¿no? Y oyes esos Sí. Pues esos son, ¿cómo era? Sí, son unos cangrejitos que los llaman cangrejos pistoleros porque tienen una pinza enorme con la que emiten un pulso supersónico. Quiero decir, con el que son capaces de atontar a una presa y para capturarla y comérsela y demás, ¿no? Entonces están haciendo esos clics durante... Y eso lo miden ustedes con detectores sensibles, por ejemplo. Claro, es que cuando hay muchos, el sonido es como si estuvieses una traca, o sea, es que tienes una explosión continua, ¿no? O sea, tienes esas pequeñas explosiones continuamente, ¿no? Entonces, claro que se mide o sea, según uno mete la cabeza debajo del agua en una playa aquí en Canarias, oyes ya directamente eso, que parece que están echando como un chorro de agua encima del mar, todo constantemente, ¿no? Esos son los cangrejitos estos, ¿no? Y esos parámetros los detectan ustedes con estos mecanismos, ¿no? Que a su vez me decías que tienen su dificultad, ¿no? Porque estas boyas supongo que tendrán un mantenimiento, por eso me decías que tiene que trabajar con sistemas de bajo consumo, claro, porque si no las baterías duran muy poco. ¿Cómo es el mantenimiento de estas dos grandes boyas que tienen en Gando y en el Hierro? Vale, nosotros solo somos uno de los instrumentos que llevan estas boyas, ¿vale? Nosotros no hacemos el mantenimiento de la boya. El mantenimiento de la boya lo hace otro de los grupos, que es Canoa, otro de los subproyectos, y ellos son los encargados de alguna manera de llevar el mantenimiento de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación en una boya son las pilas. Las pilas de la boya, ¿no? Entonces eso se carga con paneles solares y tienes poca carga, o sea, tienes poca disposición de alimentación, con lo cual necesitas que los instrumentos que pongas, que no es uno, no es el nuestro solo, sino también son los medidores de CO2, los medidores de los fluorímetros, la estación meteorológica, quiero decir, está todo alimentándose de la misma batería, con lo cual hay que intentar hacer aparatitos que gasten muy poco. Claro.
Y ahí entra ustedes, ¿no? Como el grupo de ingeniería industrial nosotros hacemos, seleccionamos los aparatitos que gastan menos, pero que son capaces de hacer el trabajo, claro. Eso, sí. Pues, esa es una parte. La otra parte es que necesitamos procesar los datos. claro. Y los datos son muchos y hay que procesarlos en tiempo real, dentro de la boya. Claro. Quiero decir, nosotros hacemos el cálculo, la detección, lo que está pasando en el sonido instantáneamente en el momento que está produciéndose, ¿no? Claro. Y queremos transmitirlo a nuestra sala de control también en tiempo real, para si hay que emitir una determinada alarma o lo que sea, ¿no? O sea, ese es un poco el leitmotiv del desarrollo, ¿no? Y ahí es donde entra la inteligencia artificial, entiendo yo, Claro, no solo la inteligencia artificial, quiero decir, hay muchas cosas clásicas que no son tan modernas como la inteligencia artificial, que funcionan muy bien, quiero decir, integrales normales y corrientes, por decirlo muy bien. de una manera. Y bueno, pero sí, se hace un procesamiento en tiempo real que tiene su complicación, porque tienes que buscar digamos, hacer los cálculos muy rápido y sin gastar mucho. Claro. Vale, o sea, por eso lo vinculaba yo al gasto. Cuanto más procesas, más gasto tiene. Vale. Y ahora el Estado, a mí me gustaría saber, por ejemplo, ahora el proyecto empezó, Juan Carlos, en 2019, ha cumplido su primera etapa, sus primeros 4 años, acaban de presentar un informe con los resultados, ¿no?, de esos 4 años, se acaba de renovar un año más. ¿Qué conclusiones han sacado estos 4 años? ¿Cómo se puede decir que el cambio climático está afectando realmente a los océanos de Canarias ya a nivel tangible? ¿En qué tipo de cosas? Bueno, pues déjame ser optimista. Vale. Siempre le echamos a la pandemia cosas malas. Bueno, ella ha tenido una cosa buena, y es que cuando nosotros pusimos los sensores, apareció la pandemia. Y entonces de repente apareció un silencio, ¿no? Entonces tenemos una especie de cero de energía en la bahía de Gando. ¿Vale? Se abre la pandemia, quiero decir, se acaba, empieza la actividad, esto viene siendo como en septiembre de 2020, y aparece otra vez el sonido. El sonido humano, quiero decir, humano, ¿no? Claro. El sonido antropogénico. Exacto. Ese que nosotros decimos que, bueno, que puede afectar a la vida marina, al intercambio de información entre animales, a toda esta cosa, ¿no? Y estamos en una situación, en la bahía de Gando, no es una situación de ocio, claro. Por ejemplo, ¿no? O sea, de avistamiento de cetáceos o ¿no? Cosas como que pueden pasar en Tenorrasca, ¿no? En Tenorrasca sí tenemos actividad de ocio y tenemos otras cosas. Bueno, pues a lo mejor hay que hacer esta monitorización en esas situaciones. Vamos a ver si lo logramos en esta nueva parte del proyecto, que vamos a intentar medir en esas zonas y intentar ver cuál es el efecto o los niveles de afectación que puede tener el sonido de los barcos, de las motos de agua, de los veleros que hacen el whale watching, Exacto. Sí, un poco tener conocimiento, porque lo que hay que hacer es saber qué está pasando para tener poder, los datos para poder regularlo, ¿vale? Para poder regular una situación buena. Y ahora han renovado, un año más de este proyecto con la idea de seguirlo prorrogando anualmente, ¿no? Sí, de hecho yo tendría que agradecer al Oroparque Fundación, al Oroparque en principio, a la empresa también, a la familia Quisling, quiero decir que son los que han tenido la iniciativa de montar este tipo de proyecto, que es un macro de proyecto de financiación público-privada, que a mí me parece que es una buena vía para hacer esta cosa de la responsabilidad social corporativa y esta participación de en las direcciones que queremos todos. Quiero decir que es saber más del cambio climático, saber más de qué pasa en nuestro mar, que somos islas, ¿vale? No, la verdad, y que es sorprendente, ¿no? Porque uno no sabía que el ruido marino podía dar tanta información, ¿verdad? O sea, que yo creo que es importante, y quisiera también hacer, ya se nos está echando el tiempo encima casi, pero quisiera hacer también hincapié en una cosa que ha dicho Fernando, yo creo que es importante, porque este proyecto es un ejemplo de una colaboración público-privada, Juan Carlos, que a veces uno siempre piensa que la investigación tiene que venir, principalmente, sobre todo, la subvención del Estado que invierta en investigación, pero esto es un ejemplo también de, no sé si la palabra no es mecenazgo, porque no es la figura legal mecenazgo, pero esto pasa por ahí, quiero decir, en el extranjero
por ponerte un ejemplo que conozco de cerca, en Japón, por ejemplo, ¿no? Para investigar también el océano, pero por otro tipo de motivos, con esto de los minerales submarinos, de los montes submarinos, allí funciona perfectamente la unión entre las universidades y Toyota o empresas que están interesadas en esos minerales. Pues aquí, oye, pues el Oro Parque es un ejemplo, está claro, de éxito empresarial en nuestras islas sin precedentes, y para mí me alegra como investigador que pongan ahí 1 millón de euros, creo que han puesto, ¿no? Para un proyecto de investigación, y el otro 1 millón lo pone el gobierno de Canarias, ¿no? O sea, yo creo que es un ejemplo de mecenazgo de la ciencia que ojalá se repita, ¿no? En otros temas, ¿no? Estaría muy bien. ¿Cómo ves el futuro del proyecto Cambio para ir terminando? Quiero decir, en la universidad, por ejemplo, se contrata gente a través de este proyecto, me decías, es una salida también para los ingenieros. Sí, hay una contratación esencialmente de un ingeniero, que es el que de alguna manera es el responsable de la fabricación de los instrumentos y demás, con toda esta historia. Y bueno, en principio el futuro es una ampliación, o sea, queremos medir más y saber más. Muy bien. Pues siempre es bueno, por supuesto, porque sin la información que nos dan proyectos como el de ustedes, no podemos tomar decisiones. Hay que hablar de cambio climático, pero con datos, ¿no? y con hechos. Gracias, Fernando, de verdad. Nada, gracias. Muy agradecido por su presencia y por esta inmersión Un placer, en la Carlos. que hemos aprendido algo más, como siempre, con este espacio de ciencia. Jorge, un fuerte abrazo, gracias. Gracias, Juan Carlos. Hasta la próxima semana, 10:57 minutos.